En otro orden de cosas, y después del pleno del pasado martes, sí que me gustaría aclarar toda una serie de aspectos respecto a lo que desde la oposición se realizó el otro día en el pleno, de esa forma conjunta, ¿no? Yo en ese pleno apelé a la responsabilidad, porque me parece absolutamente ilógico el que asuntos que han sido tratados, debatidos en comisiones, que con carácter previo a los plenos, saben ustedes además, y si no yo se lo digo, suelo hablar también con los grupos para ver, y siempre en las comisiones les digo que cualquier cuestión, duda que les asalte, pues hablarlas para intentar solucionarlas, porque hablábamos de convenios, por ejemplo, con la Agencia Valenciana de Turismo, donde el Ayuntamiento iba a recibir 18.000 euros. 18.000 euros que se destinan al mantenimiento y conservación de las playas y, por lo tanto, estamos hablando de empleo, porque se contrata gente para mantener el tema de todo el tema de los lavapiés, etcétera, ¿no? Estábamos hablando de la aprobación definitiva de un PAI, de una modificación de planeamiento en donde se reubicaban unas zonas verdes y que daba la posibilidad, saben que había una empresa que anunciaba la implantación de 2 nuevas líneas de trabajo con la creación de 70 puestos de trabajo y que están pendientes de esta modificación. 70. Que ya había sido aprobado inicialmente sin intervención alguna en el Pleno hace unos meses, que tras la exposición pública había habido una alegación, se había estimado parcialmente y veníamos a su aprobación definitiva precisamente para posibilitar esas obtenciones de licencias. Y otra, había un reconocimiento extrajudicial de créditos para abonar a proveedores 500.000 euros, entre ellos 200.000 a la empresa pública, a la SAG, 200.000 euros. Es decir, estábamos aprobando cuestiones de responsabilidad y que habríamos sido unos irresponsables si no lo lleváramos al Pleno. Porque este Pleno, en virtud de sus competencias, tiene asignadas esta que aquí les hemos manifestado. Es decir, nosotros siempre hemos llevado aquellas cuestiones competenciales que son de Junta de Gobierno a la Junta de Gobierno, como es normal, y yo les doy cuenta todas las semanas, y aquellas cuestiones que son responsabilidad del Pleno se traen al Pleno. Y por eso apelaba a la responsabilidad. Se nos ha dicho que es que era por la prepotencia. ¿Prepotencia de qué? ¿De qué estamos hablando? Oí hace unas semanas de que decían que esos acuerdos que se habían llevado al Pleno, que se habían aprobado, creo que lo decía el portavoz del Partido Socialista, que hablaba de que lo estaban pensando, sopesando llevarlos al juzgado, aunque sabían que algunos de ellos eran ilegales. Pues precisamente por eso. Si son ilegales, ¿cómo quieren que yo cumpla un acuerdo ilegal? Si hay un informe en contra de la Secretaría General y de la Intervención, ¿cómo me quieren obligar a mí a cumplir algo que es ilegal? Esto es como si... Vamos a ir a un absurdo, ¿vale? Para que tengan un ejemplo, decir, esto es como si este Pleno acordara llevar a cabo un magnicidio y se le encomendara al alcalde. Decir, oiga, no, es que lo ha cumplido. No ha cumplido usted. No, oiga, no. Vamos a ver. Nosotros desde el día 1 que asumimos la responsabilidad de gobierno, hemos ofrecido a todas las formaciones políticas el que colaboraran en la acción de gobierno. Desde el día 1. Esa posición sigue siendo la misma. Estamos abiertos, como siempre hemos dicho, a facilitar la acción de gobierno, porque entendemos que ese es el mandato que nos hacen los ciudadanos, el intentar solventar los problemas que tienen e intentar llegar a acuerdos.
No se puede decir un día que se está diciendo que no se quiere aprobar el presupuesto si no hay plan de empleo, y ahora que estamos elaborando un plan de empleo abierto, que ya lo hemos dicho, si lo hemos presentado, ¿y por qué ahora sí y antes no? Pues miren, porque antes, el año pasado, les recuerdo que partíamos de una situación de déficit presupuestario y habríamos hecho un flaco favor a esta ciudad metiéndonos en llevar los millones que hubiesen sido a una situación que hubiese ampliado el déficit público de esta administración, que está sometido a una serie de controles de ley de estabilidad. Y decíamos que ahora sí pretendíamos destinar el superávit presupuestario, y saben que cuando yo hice aquí una comparecencia como delegado de Hacienda hablando del superávit, a una pregunta que me hizo uno de los medios que aquí estaba, dijimos, sabemos que hay una cuestión que es que la ley de estabilidad habla de que esto se debe destinar al pago de deuda, pero haremos todo lo posible porque entendemos que no estamos en la misma situación que otro tipo de ayuntamientos que tengan situaciones de déficit. Estamos hablando de una situación de superávit y de estabilidad presupuestaria. Semanas más tarde saben que ha habido anuncio por parte del secretario de Estado de Hacienda hablando de que se va a modificar de urgencias precisamente esa ley para establecer en qué forma y en qué medida pueden destinarse los superávits presupuestarios a la ejecución de planes de empleo. ¿Y qué hemos hecho automáticamente? Presentar, reunirnos con el Consejo Económico y Social, hablar con todos los grupos políticos de este hemiciclo para decir, oiga, háganos llegar sus propuestas y vamos a ver de qué manera podemos elaborar el plan de empleo. Y llevarlo parejo ¿con qué? Con el presupuesto, que es lo que siempre se ha dicho. No hablamos de presupuesto sino de plan de empleo. Pues ya está, el plan de empleo y vamos a llevarlo junto con el presupuesto. Porque el presupuesto da cobertura a las obligaciones que tiene asumidas este ayuntamiento, al pago de obligaciones que tiene asumidas este ayuntamiento, y con el plan de empleo entendemos que podremos solventar problemas importantes y entre todos, viendo cosas, de qué manera podemos, desde luego, atajar esa situación de crisis y de paliar en cierta manera la situación de desempleo en nuestra ciudad. Esa es la responsabilidad que tiene este equipo de gobierno. Y por eso, el otro día, apelaba a la responsabilidad, en virtud de la competencia que tiene este Pleno, de aprobar 3 expedientes que llevaban añadido toda una serie de consecuencias que no afectan a este equipo de gobierno. Estábamos hablando de que afectan a los ciudadanos, que afecta a la economía de este municipio. Esa es la responsabilidad del equipo de gobierno y la irresponsabilidad de otros. Pero insisto, hemos ofrecido y seguimos ofreciendo esa voluntad de diálogo con todos. Siempre la hemos mantenido así, siempre. Como les decía, estábamos hablando de 3 expedientes que habían pasado por en diversas ocasiones, mínimo de 2, todos ellos por comisiones informativas, donde se habían hablado, tratado los asuntos y así lo hemos dejado claro. Y habríamos sido irresponsables de no llevarlo al Pleno. Pero nuestra responsabilidad es llevarlo al Pleno. ¿Para qué? Para solucionar esos problemas. Y les he dicho brevemente consecuencias de cada uno de ellos. Claro, decirme que es que eso es por el tema de que se incumplen, pues mire, yo creo que si es por el tema del plan de empleo, cuando precisamente desde hace 2 semanas o 3 semanas se está hablando del tema de cómo íbamos a ejecutar el plan de empleo, que está abierto a la negociación de todos, pues cae por su propio peso. Si estamos hablando del plan de empleo, si nos hemos reunido ya con el CES, si hemos tomado ya propuestas del propio CES respecto a cuestiones donde además se hagan inversiones que tengan retorno, en el tema de vivienda para gente que esté afectada por la cuestión de los desahucios, de que se generan con una inversión para 25 viviendas 75 puestos de trabajo de forma directa e indirecta durante un año, con una inversión de 1 millón. Estamos hablando de invertir más de 1 millón y pico de euros en lo que son planes de microempresa a petición de algún grupo político. Eso es lo que estamos haciendo. Y seguramente a partir de la semana que viene podremos plantear ya formalmente esas propuestas que se nos han ido llegando por diversas asociaciones, entidades y grupos políticos. Esa es la idea que tenemos
de hacer política aquí. Ahora sí, porque ahora había superávit. Y si se hace la modificación que se ha pretendido hacer por parte del Estado, pues entendemos que se podrá llevar a cabo. No se puede estar diciendo, por un lado, que sí, que van a llevar al juzgado cosas que saben que tienen informe en contra, pues si saben que tienen informe en contra será que no se pueden cumplir. ¿O qué? Yo estoy abierto a estudiar las formas posibles, y así lo he dicho siempre, todas las formas posibles para poder llevar los acuerdos a su término, claro que sí. Pero si me están diciendo de una forma y se empecinan en una forma de hacerlo así, pues tendremos un problema, porque es que tengo los informes en contra. Esa es la situación. ¿Vale? Tenemos que ajustarnos a la legalidad. Somos una administración pública. Y no nos cabe otra. Y esa es la responsabilidad de un equipo de gobierno. Y como les digo, siempre hemos tenido las puertas abiertas a la negociación y seguimos teniéndolas abiertas a la negociación. Que yo creo que en la situación actual es el momento de demostrar esa altura de miras. Que cuando estamos hablando de que entre todos seamos capaces de montar un plan de empleo, primero ahora con los mimbres que tenemos, sabemos que destinamos casi 3 millones de euros del presupuesto actual municipal precisamente a políticas activas de empleo, desde los agentes de desarrollo local, del tema de reinserción, orientación, de obras que van aparejadas con cuestiones, era decir, oiga, es que ustedes no me han licitado la Plaza Marina ya, pero es que resulta que solo teníamos parte, si queríamos licitar toda la Plaza Marina nos faltaba dinero, si no se aprobaba el presupuesto y no se dotaba económicamente no podíamos hacer todo. Vale, hemos hecho, cumpliendo el acuerdo plenario, decir, vale, vamos a coger la partida que tenemos y ajustándonos a esa cantidad vamos a ver qué cantidad de obra podemos hacer. Nuestro ideal habría sido hacerla toda, vale, pues no pasa nada, lo ajustamos, no pasa nada. Calle Valencia, 3/4 de lo mismo. Pintor Penazo, también está, y está consignado y se va a hacer. La Plaza Borarriu ya ha salido a licitación la semana pasada. ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, insisto, y en síntesis, yo creo que hemos ofrecido desde el primer día esa idea de negociar con todos. Hemos sido responsables llevando los asuntos que son competencia de este Pleno, como los del último día, y ya les he hablado de las consecuencias de su retirada del orden del día. Y, como les digo, nuestra idea es siempre, como insistiéndoles, en tener las puertas abiertas a la negociación, que debemos ajustarnos a la legalidad, somos una administración pública y que, por supuesto, nuestra idea, y por eso, por ejemplo, en la propuesta que llevaba el Partido Socialista el otro día respecto al tema del superávit, yo le decía, oiga, retire usted el primer punto, porque hay un informe incluso de la Secretaría y de la Intervención diciendo que hoy por hoy eso así no se puede hacer. Les llegaba a hacer incluso una enmienda de adición, de decir, pongamos que junto con el presupuesto 2013 que da cabida y respuesta a las obligaciones que tiene asumidas este ayuntamiento, se elabore el plan de empleo con el superávit presupuestario para el momento que se pudiese hacer. Pues tampoco. Es decir, yo creo que al final hay que buscar soluciones, estamos en esa vía. Nuestra idea, como les decía, una vez hemos oído a los integrantes del CES, a partidos políticos, es que con todas esas aportaciones elaboremos ese plan de empleo, pero sobre todo en cuanto a lo que ocurrió en el pleno del otro día, yo apelé a la responsabilidad de los grupos y espero que realmente recapaciten en esa situación y que entre todos seamos capaces de solventar, primero aprobando las cuentas municipales, como les decía, y ahora sí, una vez se aprueben esas cuentas municipales, con un superávit presupuestario, sí se procede de forma urgente, como ha dicho el secretario de Estado de Hacienda, a la modificación de la Ley de Estabilidad, pues el poder dedicar esos 5,2 o el superávit presupuestario, en la medida que nos autoricen, al plan mixto de promoción de empleo. ¿Vale?